Hola, ¿qué tal? Me presento. Mi nombre es Janet Jiménez Hernández y les voy a estar presentando algunos temas en referencia a la evaluación educativa. Aunque existen muchas definiciones de evaluación, decidí escoger la de dos prestigiosos especialistas, la de Stuflevier y Schoenfield, donde nos dice que la evaluación es un proceso de identificar, obtener y proporcionar información útil y descriptiva acerca del valor y mérito de las metas, la planificación y la realización de un objeto determinado con el fin de servir de guía para la toma de decisiones, solucionar los problemas de responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos implicados, por lo que el concepto actual de evaluación se trata de un proceso sistemático, organizado, científico y contextualizado, con presencia de especificaciones o normas sobre los atributos que se pretenden valorar, donde se establece un juicio de valor sobre esas actividades que permite la toma de decisiones orientada precisamente a la mejora de la práctica docente. Funciones de la evaluación. Se utiliza la evaluación en el cumplimiento de las siguientes funciones. Función diagnóstica. Ubica a un grupo o personas según sus capacidades actuales en el nivel adecuado para un proceso educativo. Función formativa. Regula la acción pedagógica, ya que es la que se encuentra más estrechamente ligada con el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Función pronóstica. Esta se fundamenta en una orientación didáctica y finalmente la función sumativa o compendiada, que es realizada a lo largo del ciclo escolar, destinada a determinar el resultado total y final del curso. Modelos de evaluación. Para Stuflevier y Schoenfield, la evaluación tiene el propósito de enjuiciar o perfeccionar el valor o mérito de un objeto. En sus estudios acerca de diferentes modelos de evaluación, los agrupa en diferentes categorías. La pseudoevaluación, en la que se intenta conducir a determinadas conclusiones mediante una evaluación. La cuasievaluación o evaluación, en la que se trata de responder a ciertas cuestiones de interés en lugar de determinar el valor de algo. La evaluación verdadera, cuyo fin es enjuiciar o perfeccionar el valor o mérito de un objeto. Y la evaluación holística, que es un método de evaluación orientado hacia el perfeccionamiento. Clasificación de la evaluación. En función del agente evaluador tenemos evaluación interna, que es aquella que se realiza desde el punto de vista del protagonista, sea un centro educativo, los profesores o los propios alumnos. Y evaluación externa, que es aquella que efectúa el docente o en su caso el experto en evaluación, utilizando técnicas adecuadas, tratando de comprobar lo encomendado. Aspectos de la evaluación. Incluyen las 4 fases del modelo de evaluación de Stuflevier y Schoenfield. Evaluación del contexto. La metodología puede incluir una gran variedad de valoraciones del objeto y diferentes tipos de análisis, así como también se incluyen construcción de instrumentos de estudios tales como encuestas, test de diagnósticos, entre otros. Evaluación de entrada. El objetivo central es ayudar a prescribir un programa para efectuar los cambios necesarios. Evaluación del proceso. Este tipo de evaluación consiste en la comprobación permanente de la realización de un plan o proyecto. Y evaluación del producto. El propósito es valorar, interpretar y juzgar los logros o la satisfacción de necesidades del programa, así como los efectos deseados y no deseados. Evaluación por competencias. La inclusión de las competencias básicas en el currículum tiene varias finalidades. 1. Integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes áreas o materias, como los informales y no formales. 2. Utilizar los diferentes aprendizajes de manera efectiva cuando les resulten necesarios, en diferentes situaciones y contextos. Y 3. Orientar la enseñanza al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza-aprendizaje. Modelos de evaluación. Se fundamentan en paradigmas distintos que implican distintas concepciones de la realidad, diversas maneras de entender la ciencia o la naturaleza del conocimiento científico. Los modelos cuantitativos se centran básicamente en la evaluación de logros de los objetivos, desde una concepción un poco empobrecida de la evaluación, que solo está interesada en los rendimientos académicos, teniendo muy poco en cuenta los procesos ocurridos para llegar a ello. Este tipo de evaluación lo hemos visto muy frecuentemente cuando después de presentar un tema realizamos una evaluación sobre el mismo, donde no tomamos en cuenta el contexto del educando ni el aprendizaje de cada uno.
Modelos de evaluación cualitativos. Se dirigen a valorar los procesos más que los resultados e intenta valorar los hechos humanos tal como se viven en su propio contexto. La función principal es proporcionar elementos de información sobre el modo de llevar la práctica docente, posibilitar una reflexión sobre ella, diagnosticar el grado de desarrollo de los alumnos, etc. Los modelos cualitativos nos permiten medir la calidad en el aprendizaje, por lo que es necesario nutrirlo de ciertas recomendaciones y estrategias para que pueda enriquecer la enseñanza-aprendizaje del alumno. Tipos de evaluación en función de las finalidades y momento que se realiza. Tenemos evaluación diagnóstica, que tiene como finalidad lograr un conocimiento inicial del alumno con el objeto de colaborar en la mejora de su aprendizaje. Evaluación formativa. Pretende modificar y perfeccionar durante el mismo proceso a evaluar todo aquello que no se ajusta al plan establecido o se aleja de las metas fijadas. Y finalmente, evaluación final o sumativa. Tiene como objetivo fundamental el control de los resultados de aprendizaje. Ha de permitir determinar si se han conseguido o no y hasta qué punto las intenciones educativas previstas. Observación. Es un proceso de percepción, interpretación y registro sistemático de la conducta que implica una toma de decisiones continuada. Salvador y Gallego detalla algunos instrumentos de observación, como son las notas de campo, las listas de control, las escalas de estimación, los análisis de tareas y producciones escolares. La observación es una técnica de aprendizaje muy completa, ya que nos permite darnos cuenta cómo es el tipo de alumno con el que estamos manejando, cómo se relaciona con sus compañeros y cómo estructura su método de aprendizaje. Entrevista. Es el medio más directo de obtener información para poder emitir un juicio o tomar una decisión y se ha descrito como una conversación seria con el fin de obtener información o influir sobre aspectos de la conducta del individuo o individuos entrevistados. Según el grado de predeterminación con el que se establece la entrevista puede ser estructurada, semiestructurada, abierta o no estructurada. La entrevista es un instrumento de evaluación muy útil ya que nos permite establecer de primera fuente opiniones sobre diferentes tipos de temas. Pueden ser sobre los temas que les gustan, puede ser sobre su contexto económico, sobre su contexto social, así como también cómo estructura su aprendizaje. Debates, asambleas y puestas en común. Los debates, asambleas y puestas en común ofrecen contextos y situaciones adecuadas para la obtención de información cualitativa. El debate es una herramienta de evaluación muy útil, ya que se definirán diferentes posturas del tema, y es ahí donde el alumno tiene que manejar un aprendizaje previo de ese tema a tratar. Exámenes. Exámenes de carácter oral, en donde se puede poner de manifiesto la capacidad de síntesis, la fluidez verbal y la capacidad de organización de información. Exámenes escritos. La utilización de los exámenes escritos es mayor por la facilidad que supone adaptar el ritmo de evaluación a las posibilidades reales del profesor. Estos instrumentos de evaluación, que son los exámenes, nos arrojan información valiosa sobre los conocimientos que tiene el alumno, también cuáles son sus dificultades y cuáles son sus carencias. Instrumentos de evaluación. Pruebas objetivas. Las pruebas objetivas o exámenes tipo test son instrumentos de evaluación formados por un alto número de preguntas, enunciados de forma breve, concisa y cuya respuesta también breve está predeterminada, descartándose así la subjetividad. Otro tipo de evaluación es por medio de portafolios o carpetas del alumno, el cual consiste en una compilación de trabajos del alumno recogidos a lo largo del curso y que aportan información acerca de sus conocimientos, habilidades e incluso su forma de actuar ante determinados aprendizajes. Estos dos tipos de instrumentos de evaluación también los he empleado en el aula, pero en especial el portafolio, ya que me permite, como herramienta de evaluación, poder identificar cuáles son los aprendizajes que ha obtenido el alumno y así también el alumno le facilita la autorregulación de su aprendizaje. Otro instrumento de evaluación son las prácticas reales. Son otro tipo alternativo de evaluación que consiste en que el alumno realice tareas que requieran la aplicación de destrezas en circunstancias semejantes a las requeridas en la vida profesional. Y desarrollo de proyectos. El papel del profesor cuando usa el método de proyectos es orientar y ayudar al estudiante a través de las 4 fases que se señalan: propósito, planificación, ejecución y estimación. Estos dos tipos de instrumentos de evaluación son importantes, ya que permiten al alumno conocer el contexto social, ambiental, económico y problemas derivados de ello,
pudiendo llegar a comprometerse en su estudio y crear alternativas de solución a las problemáticas planteadas. Las conclusiones son: la evaluación es un proceso vital en el ámbito educativo para medir la calidad y tener un diagnóstico más cercano del conocimiento que cuentan los alumnos, por lo que la presente actividad representa una ampliación de los conocimientos que ya contaba. Algunos conceptos se tienen que pulir, ya que desconocía los modelos de evaluación, pero sin duda me servirán para rediseñar las estrategias y métodos de evaluación del currículum y que los discentes puedan lograr la consolidación de los aprendizajes, que pueden ser conceptuales, procedimentales o actitudinales, así como el logro de estándares y competencias para la vida.